La historia de Jonás es una de las más conocidas de la Biblia y está narrada principalmente en el libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre. Mucha gente solo sabe quién era Jonás con respecto al relato de que fue tragado por un gran pez, mientras huía del mandato del Señor, pero en este texto conoceremos todo lo que la Biblia dice acerca de quién fue el profeta Jonás. Bienvenido al canal, La Biblia. Jonás fue un profeta hebreo que vivió durante el reinado del rey de Israel, Jeroboam II, a mediados del siglo 8 a.C. Jonás era hijo de Amitai y provenía de Gadefer, una aldea de Zabulón, situada en las cercanías de Nazaret. Es el quinto de los 12 profetas menores. El nombre Jonás significa paloma. Algo interesante con el nombre Jonás ocurre en el Nuevo Testamento cuando comparamos pasajes de los Evangelios, de Mateo y Juan. En el Evangelio de Mateo, Jesús llama a Pedro Simón Barjona, que en arameo sería hijo de Jonás. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, el padre de Simón Pedro se llama Juan, aunque en algunos manuscritos también aparece en pasajes como Jonás. Ante esto, no se sabe con exactitud si los nombres Jonás y Juan son dos nombres diferentes del padre de Pedro, algo común en la época, o si representan dos formas griegas del mismo nombre hebreo. El profeta Jonás profetizó la restauración de las fronteras de Israel, que Jeroboam logró alrededor del año 782 al 753 a.C. La mayor parte de lo que sabemos sobre la historia de Jonás es lo que se narra en el libro que lleva su nombre. Según el libro de Jonás, Dios ordenó al profeta que fuera a la ciudad de Nínive para clamar contra ella. Desobedeciendo el mandato de Dios, el profeta Jonás fue a Jope y abordó un barco con destino a Tarsis, al oeste de Israel, que quizás era Córcega o parte de España, mientras que Nínive, el destino al que Dios lo había enviado, permanecía en el extremo este. En medio de la navegación, Dios envió una gran tormenta que castigó la barca en la que viajaba el profeta Jonás. Después de que cada uno de los marineros clamara a su Dios y realizara una serie de procedimientos para tratar de salvar el barco, el capitán del barco encontró al profeta Jonás durmiendo en la bodega del barco. El capitán luego ordenó a Jonás que invocara a su Dios en un intento de que él pudiera liberarlos. Los marineros decidieron echar suertes, y la suerte recayó sobre el profeta Jonás, quien fue declarado culpable. Interrogado por la tripulación de ese barco, Jonás ordenó que lo arrojaran por la borda, para que la tormenta se calmara. Al principio los hombres todavía intentaron resistirse a la idea del profeta Jonás, pero cuando se dieron cuenta de que no habría salida, arrojaron a Jonás al mar y la tormenta finalmente se detuvo. Después de ser arrojado por la borda por los marineros de la embarcación en la que viajaba, el profeta Jonás fue tragado por un gran pez que el Señor proveyó. Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces Jonás oró a Dios en forma de un canto de acción de gracias. Y Dios le ordenó al pez que vomitara al profeta en tierra firme, quizás en una orilla lejos de la costa de Siria. Mucho se ha discutido sobre este gran pez que se tragó al profeta Jonás. Algunos defienden la idea de que se trató de una ballena, mientras que otros desaprueban esta posibilidad. El término hebreo original simplemente significa pez grande y el término griego usado en la Septuaginta es un término genérico para monstruo marino, criatura marina o pez grande. Sea como fuere, lo correcto es que este episodio se refiere a algo sobrenatural que sucedió para que se cumpliera el propósito de Dios. Después de ser vomitado por el gran pez, Jonás obedeció el mandato de Dios y fue a Nínive. El profeta Jonás predicó como Dios lo había mandado, y la ciudad en ese momento se arrepintió de su pecado, siendo perdonada por Dios. El hecho de que Dios salvó a Nínive enfureció profundamente al profeta Jonás. Muchos sugieren que el motivo de la irritación de Jonás fue una especie de mezcla entre celos y antipatía hacia aquellas personas paganas que eran enemigas de su propio pueblo. El descontento fue tal que el profeta Jonás le pidió a Dios que le quitara la vida. Entonces, Dios le enseñó una vez más a Jonás una lección. Hizo crecer una planta que dio sombra al profeta, haciéndolo muy feliz. Al día siguiente, Dios envió una oruga para atacar la planta y rápidamente fue destruida. Una vez más el profeta Jonás se enojó y pidió morir.
Usando este ejemplo de la planta, y la piedad mostrada por Jonás hacia ella, Dios le enseñó al profeta que era moralmente correcto que él manifestara piedad por la gente de Nínive. En este punto la historia del profeta Jonás termina abruptamente y el Antiguo Testamento no vuelve a hacer referencia a él. El profeta Jonás es citado en el Nuevo Testamento por el mismo Jesús, donde hace referencia al periodo en que Jonás permaneció en el vientre del pez y al arrepentimiento de la ciudad de Nínive a través de su predicación. Esta referencia a la historia del profeta Jonás en el Nuevo Testamento es muy significativa, ya que da seguridad de que los relatos descritos en el libro de Jonás son hechos históricos y literales, y no solo una fábula con propósitos nacionalistas como sugieren algunos comentaristas escépticos. Algunos eruditos argumentan que Berosus, un sacerdote e historiador caldeo de Babilonia que vivió en el siglo III a.C., escribió sobre el episodio que involucra a Jonás. Beroso escribió en griego una obra sobre la historia de Babilonia, donde en uno de sus relatos se refiere a una criatura que emergió del mar para otorgar la sabiduría divina a los hombres llamados Oans. Sería una especie de hombre pez. Los babilonios adoraban a varias deidades con perfiles curiosos, incluido un dios de las aguas. Pero lo que destaca en esta historia es el hecho de que el nombre Oans es muy similar al nombre Jonas. Por lo tanto, algunos creen que existe la posibilidad de que la descripción de Berosus tenga algo que ver con la historia de Jonás, ya que la fama de un evento tan milagroso fácilmente podría haberse extendido entre muchos pueblos, e incluso haber dado lugar a algunas leyendas. El problema de esta sugerencia parece ser cronológico, ya que para algunos el mito de Oán se remonta al año 4000 a.C., y la historia del profeta Jonás tiene lugar en un periodo mucho más reciente.